Hola, mi nombre es Roselina, soy maquillista y vengo a compartirte a ti todo lo que sé. Hola chicas, como pueden darse cuenta en el título de este video, hoy les voy a enseñar todo lo que tú tienes que saber sobre contornos. Primero que nada y súper importante, tienes que saber la diferencia entre contornos y bronzers. No son lo mismo, muchas veces cometemos ese error de creer que son lo mismo, pero no. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Primero que nada, los contornos son los encargados de modificar y perfeccionar ciertas zonas de nuestro rostro. Por ejemplo, adelgazar la nariz, disminuir el cachetito, disminuir la frente, alargar el rostro, darle una proporción y simetría a tu rostro. Para lograr eso, tienes que hacerlo con contornos. En cambio, los bronzers se encargan simplemente de dar color al rostro, de broncear, como su nombre lo dice. Y los bronzers no son tanto para hacer modificaciones muy marcadas en nuestro rostro. Una vez dicho esto, aquí tengo una paleta de contornos y bronzers y les voy a enseñar a cómo identificar unos de otros. Estos son todos los colores que tiene esta paleta. ¿Cómo vamos a identificar cuáles son contornos y cuáles son bronzers? Los contornos tienden a ser muy fuertes, además que los contornos son tonalidades frías. Por ejemplo, de aquí de estos colores que tenemos, este de aquí es un contorno. Este color se va a encargar de modificar ciertas zonas de nuestro rostro. En cambio, este colorcito de aquí es un bronzer, que es una tonalidad muchísimo más tenue, que simplemente es para darle ligero color a nuestro rostro, de broncear. Los bronzers siempre tienden a ser más cálidos. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de darle color a nuestro rostro, de dar ese efecto bronceado. Como pueden darse cuenta, aquí se nota abruptamente la diferencia. Este es el contorno y es una tonalidad muy fuerte y muy fría. En cambio, este es el bronzer y es muchísimo más tenue y su tonalidad es más cálida, más naranjita. Entonces, si tienes tú por ahí un kit de contornos y quieres saber cuál es el contorno y cuál es el bronzer, simplemente date cuenta de esto. Los contornos son más grisáceos y los bronzers son más cálidos, más naranjitas. Aquí tengo la paleta de Bisú que utilicé para mi video pasado y aquí nos vamos a dar cuenta cuál es el contorno y cuál es el bronzer. Te voy a dar unos segunditos para que la veas y tú a simple vista digas cuál es el contorno y cuál es el bronzer. Así es, sin lugar a dudas y sin error, el más fuerte es el contorno y este de aquí es un bronzer. Aquí, como pueden darse cuenta, está más que claro. El bronzer es más cálido y el contorno es más frío. ¿Cómo se aplica nuestro contorno o bronzer? Primero que nada tenemos que identificar qué tipo de rostro tenemos. Por ejemplo, si tu rostro es ovalado, circular, cuadrado, triángulo invertido, que sería como en V, un rostro quizás en forma de corazón. Existen diversos tipos de rostro. Entonces, primero tienes que identificar qué tipo de rostro tienes. ¿Cómo vamos a identificar qué tipo de rostro tenemos? Simplemente nos vamos a poner frente a un espejo súper derechitas, con el rostro completamente despejado, sin cabello, sin nada que te estorbe. Y vamos a ver, como yo en mi caso particular, mi rostro es circular. ¿Por qué? Porque se forma un círculo en mi rostro. Pero supongamos, tú ves esta zona de aquí recta, pero esta zona de aquí picudita. Entonces quiere decir que tu rostro es una V o un triángulo invertido, porque se forma un triángulo en tu rostro. Quizás viendo enfrente ves simplemente todo esto recto, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque se forma un cuadrado con tu rostro. Entonces simplemente se trata de que tú te quedes por unos minutos viendo tu rostro y logres visualizar la figura que refleja tu rostro. Muy bien, una vez que identificamos la forma de nuestro rostro, vamos a identificar la simetría que tiene nuestro rostro. Yo para eso tengo este aparatito que se llama Vernier.
Pero si no lo tienes, porque no es necesario tenerlo, puedes utilizar simplemente una brocha. ¿Cómo vamos a saber la simetría de nuestro rostro? Primero que nada vamos a medir la zona de nuestra frente. Vamos a identificar el inicio de nuestra frente y nos vamos a ir hasta la raíz de nuestra ceja, que sería aquí. Entonces vamos a medir. Sin moverle nos vamos a ir de nueva cuenta al inicio de nuestra ceja y se supone que aquí deberíamos de posicionar, que sería en donde termina mi nariz, en la comisura de mi nariz, y posteriormente de la comisura de la nariz hacia el mentón. Evidentemente mi rostro no es simétrico. ¿Por qué? Porque debemos de tener la misma medida en la frente, en la parte media de nuestro rostro y en la parte final de nuestro rostro. Yo en mi caso particular tengo más grande esta zona de mi rostro, que es la frente, y estas zonas de aquí las tengo más pequeñas, sobre todo esta parte de en medio. Vamos a obtener la simetría de nuestro rostro con una brocha. Simplemente vamos a posicionar nuestra brocha de igual manera en el inicio de nuestra frente y vamos a marcar dónde está la raíz de nuestra ceja, que sería aquí. No vamos a mover este dedito y vamos a posicionar en esta zona de aquí, que sería el inicio de la ceja y en donde termina mi nariz. Después posicionamos en esta zona de aquí, que es donde termina mi nariz y la parte del mentón. De nueva cuenta, aquí nos podemos dar cuenta que tengo más grande la parte de la frente y más pequeña esta zona. De esta manera, súper sencillo, simplemente para ver la simetría de nuestro rostro, nos podremos dar cuenta qué son las partes en las que nos debemos de concentrar para ligeramente modificar. Por ejemplo, en mi caso personal ya nos dimos cuenta que esta zona de la frente la tengo más grande. Entonces yo tengo que centrarme en esta zona de aquí para crear un efecto visual que acorte mi frente. Pero supongamos es que tú tienes más grande esta parte de aquí, entonces te tienes que centrar en la nariz para crear un efecto visual que acorte esta zona de aquí. Pero digamos, no, yo tengo más grande esta zona de aquí, entonces nos tenemos que centrar en esta parte de aquí, que es el mentón, para crear un efecto visual que acorte esta zona. Y después de esto nos vamos a ir con las cosas estéticas. Por ejemplo, que tú tienes la nariz un poco ancha y quieres acortarla, quieres que se vea muchísimo más finita, entonces nos vamos a centrar en corregir nuestra nariz. O por ejemplo, que tienes bastante cachetito y no te gusta, entonces nos vamos a centrar en esta zona de aquí para disminuir los cachetes. O inclusive que tienes papada y quieres disminuir esta zona de aquí, entonces nos vamos a centrar en esta zona. Muy bien. Cada quien de manera personal ve hacia el espejo y diga, ¿sabes qué? Yo necesito disminuir esta parte de aquí, yo tengo mi rostro de esta manera, entonces nos vamos a centrar en esas modificaciones. Por ejemplo, como yo ya les dije, mi rostro es redondo y mi frente está más grande que todo el resto de mi rostro. Entonces yo me tengo que centrar en mi frente y en mis mejillas. ¿Para qué? Para que mi rostro se vea un poquito más alargado y no se vea tan redondo. Yo en mi caso personal, la verdad, no me gusta hacer contornos, siempre todo el tiempo utilizo bronzer. ¿Por qué? Porque no me gusta verme tan cargada, no me gusta modificar tanto mi rostro. ¿Por qué? Porque pues yo me siento a gusto así, pero esto es de cada quien y es respetable cómo te sientas tú cómoda y qué sean las cosas que tú deseas modificar. Como les digo, yo utilizo siempre bronzer. Estoy utilizando este set de contornos de Dior. Es un set súper bonito. Tengo muy poco utilizándolos, como alrededor de un mes. Me los regalaron por mi cumpleaños y me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque se esfuma perfectamente con tu piel, que no se nota que traes esa plastota de contorno. Se esfuma perfectamente, se difumina muy fácil, no es parchoso y además el color, los tonos me encantan muchísimo. Como pueden darse cuenta, este de aquí es más oscuro que este de aquí y así es. Este es el bronzer y este es un contorno, pero este contorno es más cálido porque si se dan cuenta da un subtono un poco anaranjadito.
Voy a utilizar yo esta brocha de aquí, es una brochita esgada para contornos. Les recomiendo mucho que cuando vayan a aplicar su contorno lo apliquen con una brocha chiquita. ¿Por qué? Porque entre más grande y fluffy esté tu brocha, va a ser más difícil que controles en dónde depositas el color. Entonces no vas a tener precisión con tu producto que estás utilizando. Muy bien, entonces voy a tomar este de aquí que es el más clarito, porque a mí, como les digo, me gusta muchísimo más utilizar bronzer que contorno. Muy bien, ya con mi brocha con producto, mi primer lugar en donde voy a depositar el color va a ser en esta zona de aquí, que son las partes más altas de mi frente. Entonces voy a depositar aquí. Como pueden darse cuenta, ya deposité, y una vez depositado voy a comenzar a difuminar hasta esta zona de mi frente, de esta manera. De nueva cuenta, deposito y comienzo a difuminar, a esparcir por toda mi frente. Ojo aquí, ¿por qué deposito en esta zona de mi frente? Porque son donde tengo como unas entradas, entonces es donde yo quiero que quede más color. En donde posiciones tu brocha es en donde vas a tener mayor concentración de color. Por ejemplo, si yo depositara en esta zona de aquí, aquí es donde se me va a ver más color, se va a ver más oscura esta zona de aquí. Entonces debes de tener muchísimo cuidado en donde posicionas por primera vez tu brocha con producto. Bien, ahora vamos a esta zona de aquí del cachetito. Yo simplemente creo un poquito de profundidad para no verme tan blanca y pálida. Entonces vamos a posicionar en esta zona de aquí, porque en esta zona es donde quiero que haya mayor concentración de color, y posteriormente comenzamos a jalar a esta zona de aquí. ¿Qué pasa si yo posiciono primeramente aquí mi brocha? Voy a tener mayor concentración aquí. Usualmente esto oscuro lo que hace es crear profundidad. Si yo posiciono primeramente mi brocha aquí, aquí voy a tener mayor color, entonces me va a crear como un efecto de pocito en esta zona de aquí. Entonces siempre posiciona tu brocha en donde quieres tener mayor color. Listo, como pueden darse cuenta, no sé si noten en la cámara, pero yo aquí ya veo un hundimiento muy ligerito, una sombra, que hace que mi rostro se vea un poquito más delgado de esta zona de aquí, en comparación con este lado que no tengo nada, que se ve completamente recto, y en esta zona de aquí se ve un ligero hundimiento. Otro consejo que te voy a dar cuando deposites tu color es que siempre sea rectamente, siempre tus trazos deben de ser rectos en esta zona de las mejillas. ¿Para qué? Para crear una línea, porque si esto lo haces de manera circular, simplemente volvemos a lo mismo, vas a crear un pozo visualmente. Y aquí es donde varía dependiendo cada tipo de rostro. Por ejemplo, si tu frente es muy pequeña, porque hay personas que tienen la frente muy pequeña, entonces aquí jamás apliques contorno. ¿Por qué? Porque vas a achicar todavía muchísimo más tu frente. Digamos que tú tienes los pómulos súper marcados, entonces este contorno de aquí jamás lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a marcar todavía muchísimo más esta zona de aquí y tus pómulos se van a ver gigantescos. Digamos que tienes papada, entonces lo que vas a hacer es aplicar contorno en esta zona de aquí para crear una especie de sombra y tu papada se vea un poquito más pequeña. Pero digamos, es que sabes que tengo bastante mentón, me veo muy alargada de esta zona, entonces con tu brocha con producto vas a aplicar en esta zona de aquí un poquito a golpecitos para crear una sombra en esta zona y que visualmente tu mentón se reduzca un poco. En tu caso, lo que quieres es acortar tu nariz porque está muy ancha. Lo que vamos a hacer es guiándonos con nuestra ceja y el piquito de nuestra nariz. En esta zona de aquí que se marca, vamos a maquillar, vamos a aplicar el producto. ¿Para qué? Para que se vea nuestra nariz muchísimo más pequeña. Pero digamos, no, es que yo no la tengo ancha, yo simplemente la tengo larga o la tengo picuda de esta zona de aquí. Entonces simplemente como lo hicimos con el mentón, vamos a colocar un poquito de producto en esta zona para que nuestra nariz se vea un poquito más pequeña.
Y esto, como les digo, es cuestión personal de cada una de ustedes, lo que quieran quitar, lo que quieran resaltar, lo que quieran ocultar. Muy bien, ya apliqué mi rubor, iluminador y labial. Ahora voy a fijar todo esto. Muy bien, ahora voy a decir algo súper importante. ¿Cuál es mi tono ideal de contorno? Tu tono ideal de contorno siempre va a ser 4 o hasta 5 tonos arriba de tu tono natural de la piel. Por ejemplo, en mi caso particular, si yo utilizara este contorno de aquí, sería muy difícil difuminar y trabajar en mi rostro. ¿Por qué? Porque es muy por encima de mi tono natural de la piel. Por ejemplo, en este otro set de contornos que tengo, si yo utilizara este contorno de aquí, sería súper complicado difuminar y trabajar este color. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es muy arriba de mi tono natural de la piel. Entonces, siempre recuerda, tu tono de contorno o bronzer ideal siempre va a ser 4 o hasta 5 tonos arriba de tu tono de piel. El caso del bronzer no es tan complicado elegirlo porque no existe tanta diversidad de colores. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te sirva muchísimo, que aclare todas tus dudas. Si tienes alguna duda en específico, déjamelo aquí abajito en los comentarios y yo estaré respondiéndote. Recuerda, como ya es de costumbre, si te gustó este video, no olvides darme like. Si eres nueva, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye.